Muy bien, amados, muy buenas tardes. Estamos a un minuto de buenas tardes, todavía son días. Entonces, muy buenos días, amados en el Señor. Vamos a adentrarnos en la palabra de nuestro Dios y estamos leyendo y meditando en la segunda carta del apóstol Pedro y vamos a leer ahí. Agradecemos a nuestros hermanos que presidieron la alabanza. También saludamos a nuestros hermanos que están vía Zoom o YouTube. También les mandamos un fuerte saludo y un abrazo desde aquí en el amor de nuestro Señor. Les expresaba hace un momento que estamos viendo la segunda carta del apóstol Pedro. En días pasados vimos temas como la fe tan preciosa como la de los apóstoles, una fe tan preciosa. También vimos que en el Señor nosotros crecemos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque le agregamos a nuestra fe esas cualidades de las cuales expresa el apóstol Pablo, como lo son la virtud, perdón, el apóstol Pedro, como son la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la piedad, el amor fraternal, todas aquellas cosas que se le agregan a los que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Y hoy el título de lo que vamos a compartir es libres de la amnesia espiritual. Así es que cierre sus ojos, ore al Señor juntamente conmigo, manteniendo desde luego una actitud de recepción de lo que Dios quiera decir. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por este tiempo que nos das para reflexionar en tu palabra, para predicarla, Señor, pero también desde luego para que sea recibida en el corazón de tus hijos. Gracias porque tu presencia con nosotros está y esa presencia, Señor, nos trae consigo también tu palabra bendita. Cada día el Espíritu de Dios hace la función y la labor de recordarnos todas las cosas que nos has mandado. Pero es así también como a través de la iglesia, los apóstoles, nos son recordadas, Señor, las palabras expresadas por los profetas, expresadas en los salmos, en los proverbios, en cada porción de la Escritura nos es recordada. Y esa palabra nos ayuda a vivir como Dios manda. Así es que, amado Dios, te agradecemos porque tenemos la oportunidad de meditar en ella. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Ocupe su lugar, amados en el Señor. Muy bien. Quisiera iniciar con ustedes con una definición de lo que significa amnesia. Eh, es un término que se le dio en psiquiatría para lo siguiente, que amnesia es la pérdida o debilidad notable de la memoria. Eso significa amnesia. Una pérdida o una debilidad notable de la memoria. Pero yo estaba reflexionando en lo que es amnesia según esta definición. Y yo pienso que aunque en algunos casos ya es de manera extrema, o sea, me refiero a que hay personas que ya tienen una patología, o sea, sí hay una enfermedad mental porque de plano sí, la memoria la pierden y bastante. A eso también se le llaman lagunas mentales, porque lagunas mentales son vacíos en la memoria de eventos que ocurrieron mientras estaban, puede ser así, intoxicados con alguna droga, puede ser alcohol o algún otro tipo de droga, o incluso medicamentos que contienen alguna droga. Hay medicamentos que producen precisamente lagunas mentales vacíos en la memoria que donde las personas no recuerdan lo que pasó, o sea, vivieron hechos pero no recuerdan lo que pasó. Eso es en términos médicos. Y yo quisiera trasladar esto a lo que el Señor quiere compartirnos el día de hoy. Libres de la amnesia espiritual. Hermanos, en el Señor a todos los seres humanos nos es dada mente y en la mente habita también la memoria, están los recuerdos. Cada vez que nosotros hacemos por recordar algo, en cierta medida también nosotros llegamos a padecer amnesia o lagunas, un vacío en la memoria. Por ejemplo, si usted le pregunta, oiga,
a quien sea le puede preguntar, ¿qué desayunó hace 8 días? Pregúntele a la persona que dice, ¿qué desayunaste hace 8 días? Ayuné, dice, no desayuné nada. Vine a comer hasta las 4 de la tarde, ¿ok? Ese es un ejercicio de memoria. O sea, ese es un ejercicio de memoria, porque estamos recordando un evento que vivimos. Ok, ahora pregúntele, ¿qué ropa traías hace 8 días? Pregúntele, ¿qué ropa traías hace 8 días? Ok, muy bien. Ahora pregúntele usted, dígale, ¿qué ropa traía yo hace 8 días? Dígale, a ver, recuerda, ¿qué ropa traía yo hace 8 días? ¿No traían ropa? No, si traían, ¿no? Si no. Ok, ahora pregúntele, ¿de qué trató la predicación hace 8 días? Pregúntele, ¿de qué trató la predicación hace 8 días? Muy bien. Hay unos que tienen la memoria bastante desarrollada y se acuerdan qué desayunaron, se acuerdan incluso cómo venían vestidos y se acuerdan también cómo venía vestida la otra persona y recuerdan también de qué se predicó hace 8 días. Son mentes, diríamos, brillantes, o sea, que recuerdan prácticamente todo. De lo que acabamos de preguntar, ¿quién recordó el 100% de todo lo que preguntamos? Levante su mano. 100%. 100%. O sea, que con detalles dijo, tú venías así, así, yo venía así, vestido, yo desayuné esto, y me acuerdo que me comí una tortilla, y con esta cuchara, y con este plato, y... Ah, ¿verdad? Dice, no, esos detalles no los recuerdo. Ok. Eso quiere decir, hermanos, algo muy simple, que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, en algún momento padecemos de qué? De amnesia. Y amnesia significa eso, que en algún momento perdemos la qué? La memoria. Unos en casos más, otros en casos menos, pero todos de alguna manera padecemos de qué? De amnesia. Algo que el apóstol Pedro quería que los que estuvieran leyendo su carta eran que fueran libres de la amnesia espiritual. Y quiero que leamos, por favor, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Vuelvo a repetirle la cita bíblica, segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 12 al 15. Si ya lo tiene, diga ya lo tengo. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Ok, si ya lo tiene, diga ya lo tengo. Muy bien, dice, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas
en todo tiempo. Hasta ahí. Sí vio que casi de los 4 versículos que leímos, en 3 aparece la palabra o su asimilar, recordar. Recordar, recordar y recordar. Un deber apostólico es recordar. Un deber apostólico es recordar. Y vamos a ver desde luego también que ese deber apostólico es recordarle a aquellos que han sido llamados a salvación, que han sido llamados a ser santos, como lo expresó en su primera carta el apóstol Pedro, recordarles las cosas que recibieron de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un deber apostólico, es una obligación apostólica el poder recordar las cosas que Jesús nos dejó establecidas en su palabra. Y vamos a ver que no solamente las cosas que Jesús dejó establecidas, sino las cosas o las palabras que los profetas hablaron en la antigüedad. Si los apóstoles tenían esta obligación, este deber de recordarle a la iglesia de aquellos tiempos estas cosas, la iglesia apostólica también tenemos ese mismo deber y esa misma obligación de recordarnos los unos a los otros las cosas que Jesús nos dejó establecidas. ¿Por qué? Porque todos en cierta medida tenemos amnesia espiritual. Se nos olvidan las cosas que el Señor ya nos dijo. El caso de Pedro. Jesús le acababa de decir, Pedro, antes que el gallo cante, ¿me vas a qué? Me vas a negar 3 veces. Y cuando empezó a negarlo, que le preguntaron, es que tú eres uno de ellos, y afirmaron que él era uno de ellos, él lo negó, y lo negó las 3 veces. Le hago una pregunta, ¿se acordó de las palabras que Jesús le habló en la primera vez que lo negó? No. ¿Se acordó de las palabras de Jesús en la segunda vez que lo negó? No. ¿Se acordó de las palabras de Jesús en la tercera vez que lo negó? No. ¿Sabe hasta cuándo se acordó de las palabras que Jesús le habló? Cuando el gallo cantó. Hay un evento en nuestra vida a veces que nos hace que recordar las palabras de Jesús. Y hermano, bendito el gallo. Benditas las alarmas a veces que nos recuerdan ciertas cosas. Pero en este caso, bendito el gallo que cantó. Porque cuando canta el gallo, y otra cosa muy importante, la mirada de Jesús. Cuando canta el gallo, dice que Jesús lo mira. Yo no sé, ya con su rostro semidesfigurado, ya lacerado, voltea a ver a Pedro. Y Pedro, cuando lo ve, ¿qué pasa? Se recuerda las palabras que Jesús le dijo. Y como recuerda esas palabras, dice que llora amargamente. El gallo y la mirada de Jesús le recordaron las palabras que ya le había hablado con él. Segundo evento, a Pedro se le olvidó, como a los demás discípulos, que Jesús les dijo que era necesario que padeciera, que iba a morir y que al tercer día iba a ¿qué? Resucitar. Eso era una verdad que Jesús les había dicho. Pero pasó algo curioso. Jesús muere, es sepultado y se les ¿qué? Se les olvidó lo que Jesús les dijo, que él iba a resucitar. Porque cuando las mujeres fueron al sepulcro y vieron que estaba vacío, y luego le llevan la noticia a los apóstoles, ellos no creen que no estuviera Jesús ahí. Ellos pensaban que el cuerpo todavía allí se encontraba porque se les olvidó que Jesucristo iba a resucitar. Por eso 2 de ellos, camino a Emaús, Jesús se les aparece y le dice, ¿y por qué van así todos como turbados, no? Dice, es que no sabes las cosas que han pasado aquí en Jerusalén. ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo por aquí? ¿Eres extranjero? No sabes de las cosas que han pasado. Y le empezaron a platicar a aquel que había resucitado.
Y dice que les abre el entendimiento, les refresca la memoria y les empieza a decir lo que iba a acontecer. Y todavía no alcanzaban a ver que era Jesús. Y cuando les abre los ojos, dicen, pero si tú eres. Y recuerdan las palabras que Jesús ya les había dicho. En el caso de Pedro, Pedro se le olvidó que Jesús iba a resucitar. Hasta que se encuentra nuevamente entre las brasas del pescado que Jesús había asado para que lo comieran y él comiera, entonces dice que Pedro recuerda las palabras que el maestro le había dicho. Hermanos, ¿usted se acuerda de todo lo que Dios le ha dicho? ¿Verdad que todos sufrimos de qué? De amnesia. Y el Señor quiere hacernos libres de eso. Por eso Pedro llegó a entender. Eso lo entendió el apóstol Pedro por medio del Espíritu Santo y lo llega a entender. Y dice, es necesario que yo les recuerde a la iglesia de esos tiempos todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las que él ya había dicho. En los versículos anteriores, hermanos, les ruego, les pido que le pongan acción, les pido que sean rápidos y furiosos en agregarle a su fe virtud, entendimiento, dominio propio, constancia, devoción a Dios, afecto fraternal. Agréguenselo, pero rápido y continuamente estén agregándole esto. Porque si hacen estas cosas, no van a estar ociosos, van a ser fructíferos en el conocimiento del Señor y no van a caer jamás. No van a caer jamás. Por eso es necesario. Hermanos, una pregunta. ¿A quién le fastidia que le digan las cosas que tiene que hacer cuando ya sabe lo que tiene que hacer? ¿A quién le fastidia? A mí. Yo soy el primero. A mí me fastidia cuando me dice mi esposa lo que tengo que hacer cuando ya sé lo que tengo que hacer. ¿A quién no le fastidia? ¿A quién dice, ay, a mí me encanta cuando me dicen las cosas que tengo que hacer cuando ya sé que las tengo que hacer? ¿A quién le gusta eso? Entonces hay un tipo de amnesia que no es amnesia. ¿Sabe qué es? Pereza, necedad. Te haces así como que, es que sí, yo me la sé, ¿ah? No es que se te haya olvidado, es que sí sabes lo que tienes que hacer. Y el Señor dice que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces hay unos que se hacen que de amnesia, pero no tienen amnesia. Se acuerdan muy bien de lo que Dios le dijo, pero se hacen tontos. Porque el Señor recuerda a los que verdaderamente en algún momento se les olvidó lo que el Señor ya les había dicho. ¿Ok? Hay una porción de la Escritura que es San Juan 14:26 que Jesús dijo, yo les enviaré el Consolador para que esté con ustedes, para que les enseñe todas las cosas y para que les recuerde todas las cosas que yo les he ordenado. La labor del Espíritu Santo es enseñar, pero también es que recordar. Y esa misma palabra que ocupa para recordar del Espíritu Santo es la misma palabra que ocupa Pedro para recordarle a los hermanos todas estas cosas. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Si es una obra del Espíritu Santo, ¿el apóstol Pedro estaba hablando por sus propias pistolas o porque el Espíritu de Dios le estaba inspirando a escribir esas palabras? Era inspirado por el Espíritu Santo. En otras palabras, Pedro estaba diciendo, yo le recordaré estas cosas porque sabía
que estaba hablando por medio de quién? Del Espíritu Santo. Dios hablando a través del apóstol Pedro. Era el Espíritu Santo hablando a través de él para que se les quitara toda amnesia espiritual. Para que no cayeran jamás. Recordar o hacer recordar es una obra del Espíritu Santo que debemos de hacer los unos para con los otros. Porque uno puede decir, entonces los apóstoles son los únicos que tienen la exclusividad de recordarnos todas las cosas. No, mis amados. Si somos una iglesia apostólica, ciertamente a veces el Señor se toma a través del ministerio y de los apóstoles que el Señor ha puesto para tener cuidado de nosotros en recordarnos ciertas cosas. Ahora, ¿usted entiende por qué empezamos los jueves nivel 1? Para que el Señor nos recuerde por medio de su Espíritu Santo las cosas que hemos aprendido. Pero es que ya me lo sé. Bueno, Pedro dijo, aunque ya se las sepan, se las vuelvo otra vez a recordar. Es que yo ya vi puntapié nivel 1. A ver, cuando usted las vuelve otra vez, hermanos, yo otra vez cuando lo estoy dando, el Espíritu de Dios me sigue hablando. Le hago una pregunta del jueves para hoy. Cuando una persona cree en Jesús y decide seguirlo y se convierte a Él, hay un nuevo nacimiento, esa persona ya es un discípulo o tiene que hacer un curso de discipulado para llegar a ser discípulo. Porque es un discípulo que al instante, al momento. Si esa persona aparentemente creyó en Jesús, pero no lo sigue fielmente, esa persona no es un qué, no es discípulo. Pero la que cree y se convierte, ya es un qué, ya es un discípulo. Porque el discípulo se hace no por un curso. Por eso hay muchas congregaciones que hacen cursos de discipulado. Nosotros lo llegamos a hacer en algún momento. Porque decíamos que los que se convirtieron tienen que llegar a ser discípulos, cuando no es así. El discípulo se convierte al instante. ¿Cuántos no sabían esto? Yo no lo sabía. ¿Cuántos sí lo sabían? ¿Ya lo habíamos visto? ¿O no? Y los que ya lo sabían, sí o no, el Espíritu nos los volvió a qué? A recordar. Y eso es bueno para nosotros. Porque si nos recuerda algo el Espíritu, no vamos a caer jamás. Amén. Ahora, hermanos, ¿a cuánto nos gusta que nos exhorten? ¿A cuánto nos gusta que nos exhorten? No es lo mismo exhortar que regañar. No es lo mismo exhortar que regañar, porque la exhortación tiene que ver con animar a cumplir tu propósito. Si no cumple la función de animar a cumplir el propósito, eso no fue exhortación, eso fue un qué, un regaño. Es que ¿qué no entiendes, hermano? A ver, ya basta con eso, cabezón. Aprende, a ver, eso es un qué, es un regaño. Es un regaño. La exhortación, si no anima a cumplir el propósito, solamente se convierte en un qué, en un regaño. Cuando nosotros exhortamos y animamos a cumplir el propósito de Dios, estamos recordando el propósito por el cual fue llamada la persona. Y como le recuerda su propósito, por el Espíritu Santo, la exhortación lo vuelve a poner en las vías de donde se desvió, en el camino de donde se descarrió, lo vuelve a poner ahí por la obra perfecta y poderosa del Espíritu Santo. Eso es exhortar, ayudar a mis hermanos
a que recuerden de dónde el Señor los sacó, porque dice Pedro que a algunos se les olvida, se les olvida, dice, que Dios los perdonó de sus pecados pasados. Y por eso Pedro les recuerda, dice, les recuerdo de dónde los sacó el Señor, pero también les recuerdo a dónde los quiere llevar el Señor. Les recuerda el pasado y les recuerda el futuro que aún no han vivido, pero que tienen que vivirlo en el nombre del Señor. Amén. Ahora, ¿cada cuánto lo tenemos que hacer, hermano? Es la pregunta. ¿Cada cuánto tenemos que recordarle? En el caso de los padres, ¿cada cuánto tienen que recordarle estas cosas a sus hijos? Me refiero a que le agreguen a su fe. ¿Cuántas cosas? Perdón, ¿cuántas veces? ¿Cada cuánto? Bueno, versículo 12. El apóstol Pablo dijo, Pedro, dijo lo siguiente. Por eso siempre, y subraye la palabra, siempre les recordaré estas cosas. Entonces dígase usted mismo, hijos, esposo, esposa, siempre te recordaré estas cosas. Aunque, mire hermano, todos los que estamos aquí, yo creo que en algún momento de nuestra vida, principalmente en la niñez, pasamos una etapa donde no nos gustaba bañarnos. Hay grandes también que no les gusta. Pero cuántas veces la mamá, hijo, ya báñate, y te bañas, y te bañas, y te bañas, y te... O sea, tiene que recordarle que se bañe. Es que ya sé que tengo que bañar, pero tiene que recordarle que se bañe. Algo que mi esposa siempre recuerda por el espíritu a mí es el dominio propio. Y el dominio propio, mira, te excediste en esto, te pasaste en esto, o no te pases en esto, no comas esto. El dominio propio en el sentido del comer. Tiene que estar recordándomelo. Gloria a Dios. ¿No es cómodo? No es cómodo. Es como el niño que le dicen, vete a bañar. Se me olvidó. Bueno, pues te lo recuerdo, que debes hacerlo en el nombre del Señor. ¿Cada cuánto? Siempre. ¿Cada cuánto? Siempre. 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 Es más, versículo 13. ¿Y cómo tenemos que recordarlo siempre? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Dice el versículo 13. Además considero que tengo la que, tengo la obligación de refrescarte la memoria. O sea, es mi obligación. Así lo tradujo la Nueva Versión Internacional. Es mi obligación hacerlo. Entonces, padres de familia, es su obligación recordarles a los hijos lo que el Señor le ha mandado hacer. Es necesario que le recuerde que su carrito se está vacío y que tiene que agregarle virtud, conocimiento, dominio propio. Es necesario que se lo recuerde cada cuanto, cada vez que tenga la oportunidad, siempre, siempre. Y recuérdeselo, y aunque le moleste, vuelva otra vez a qué, a recordárselo. Te está fallando esto, estás mal en esto. Mira, te voy a ayudar, ánimo, adelante. Palabras que le lleven a qué, a salir de su amnesia espiritual. Porque dejó de recordar. La memoria le está fallando. Y mire lo que dice el versículo 15. También me esforzaré con qué, con empeño. ¿Y qué esforzarse? Esforzarse con empeño. Otra vez, utiliza la misma palabra para cuando dice agrégale, o sea que sea que rápido. Dice, yo soy rápido y me esforzaré con empeño para que cuando yo me muera, fíjese de qué se estaba asegurando Pedro. Para que cuando yo les llegue a faltar, como dijeran los papás, a ustedes no se les olvide lo que les dije.
Y hermanos, ¿cuántos recuerdan palabras que su papá insistió, su mamá insistió y que ya no vive, pero que fueron como un sello en su mente, que cuando murieron las sigue usted recordando? Y le dice, gracias Señor por mi madre, por mi padre que ya no está aquí, pero sus palabras siguen calando en mi mente y cada vez que tengo la oportunidad vuelvo otra vez a recordarlas. El apóstol Pedro ya estaba a punto de ser sacrificado y dice, no quiero perderme la bendita oportunidad de volver a recordarles las mismas cosas. Porque si me muero, quiero quedar bien, quiero quedar bien delante del Señor, en que si me muero, la sigan recordando. ¿No quisiera usted, hermano, que esto se quedara como un sello en la vida de sus hijos? ¿Amén? Eso era lo que quería el apóstol Pedro. Si usted llegara a morir hoy, ¿de qué se van a recordar sus hijos? ¿De qué se va a recordar la iglesia que usted le haya dicho? Habrá alguien que lo recuerde a usted por lo que él le dijo a usted. O sea, habrá alguien que le recuerde. ¿Y sabe qué es lo que nos detiene a veces? Ay, es que si le digo, y mejor no le digo, y mejor no. A ver, recuérdele, recuérdele. Líbrelo de la amnesia espiritual. Libre de esa amnesia en el nombre del Señor. En el capítulo 3 de la segunda carta de Pedro, ahí mismo, el apóstol también vuelve a decir esas mismas palabras. Segunda de Pedro 3. Le dice, queridos hermanos, desde el versículo 1, queridos hermanos, esta es ya la que, la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado que refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador Jesucristo por medio de los apóstoles. Dice Hechos de los Apóstoles que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pregunta, ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? ¿Cuáles son las palabras de los profetas de la antigüedad? Es la escritura, hermano, no es otra cosa. Pero ¿cómo vamos a recordarle a alguien la escritura cuando nosotros no la sabemos? Dime algo que haya dicho el profeta Amós. Miqueas, dígame algo que haya dicho el profeta Miqueas. No, pues necesitamos buscar, porque buscamos a veces nuestra memoria y no encontramos algo que haya dicho. Pero, por ejemplo, ¿quién dijo andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de concierto? ¿O el profeta Amós? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Luego lo busca en su concordancia. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. ¿Quién expresó esto? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Eso está en la Biblia, hermanos. Ayúdate que yo te ayudaré. ¿Quién dijo esto?
Ah, gracias a Dios que nadie dijo el profeta fulano, ¿ah? Ese fue el profeta perengano. Pero a veces se recuerdan más los dichos de un X que un dicho por un profeta. Porque Pedro va a decir más adelante, tenemos como más segura la palabra profética. Así es que, amados en el Señor, dígame el nombre cuando menos de 5 profetas. Moisés, de los primeros profetas. Habacuc, Oseas, Joel, Amós, Jonás. ¿Quiere usted dejarle un legado a sus hijos, a la iglesia? Hermanos, escudriñe, grábese, memorice. Del video que les decía yo, que un hermano que fue a dar unas conferencias a China, a 22 líderes, él menciona líderes de iglesia ya, que están a su cargo alrededor de más de 20 millones, 22 personas, que supervisan, que checan, 22 millones, yo cuando dije, pues cuando menos 1 millón de personas, ellos se encargan de supervisar la obra de Dios, hermanos. Pero ¿sabe qué dice en ese testimonio? Algo muy curioso, que entre los 20 y tantos solamente tenían 2 Biblias. Y cuando dijo, vamos a leer una porción, una de las hermanas que estaban ahí la empezó a repetir porque se había memorizado el capítulo completo. Dice, bueno, ¿y por qué? ¿Y dónde? Dice, es que tenemos mucho tiempo cuando nos meten a prisión y somos encarcelados, y allí nos pasan pedacitos de papel con porciones de la Biblia, y para que no nos caigan y nos den más sentencia, y no nos cachen como decimos aquí en México, y nos den más sentencia, lo que hacemos es que lo memorizamos. Se había memorizado capítulos completos con pedacitos de papel. Y por eso le decía que decía el hermano, que les dijeron los hermanos en China, oren para que seamos como ustedes. Y el hermano les dijo, no, mi hermano, yo voy a orar para que nosotros seamos como ustedes y no ustedes como nosotros. Porque allá donde vengo, él se refería a Estados Unidos, Biblias hay en las casas muchas, pero no las leen. Y ustedes en trozos de papel memorizan la palabra del Señor. Esto es para nuestra vergüenza. Le voy a pedir a mi esposa que me pase, tengo 2 Nuevos Testamentos ahí. Y yo quisiera mostrárselos, porque me los obsequiaron a mí. Yo quisiera mostrárselos. Hay 2 Nuevos Testamentos. Este que a lo mejor ya lo reconocen muchos, lo regalan los Gedeones. Pero yo no conocía este, que me gustó mucho. Ese lo regalan a los militares. Está camuflado y a mí me encantó. Pero más me gustó lo que dice acerca de la Biblia. Y yo quisiera ocupar para leerlo, en el nombre del Señor, lo que dice respecto a la Biblia. Escúchelo, por favor. ¿Tiene tiempo? Ok, o ya se va. La Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Contiene luz para guiarle
alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo. La Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien, su diseño y la gloria de Dios, su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado. Eso es la Biblia. Hermanos, ¿quién quiere uno de estos Nuevos Testamentos? Los voy a dar. ¿Cuál quiere? ¿Quién quiere el otro? Adelante, Nata. ¿Y por qué lo tienes? Ahorita les voy a decir por qué. Ya pasaste. Hermanos, no se queden con él. Obsequien. A mí me pareció muy bonito que hasta ganas me dieron de qué, de quedarme con él. Pero lo que hago hoy, quiero que lo hagan ustedes. A la persona que le compartan la palabra, está yendo a los hospitales, Santa Marta, por favor, obsequien. Por favor, entréguenlo. Y léanle lo que les acabo de leer. Y oremos al Señor, hermanos, que cada palabra que usted hable, tal vez alguno se congregaba y usted le recordó por medio del Evangelio lo que es en el Señor y las palabras que ya le ha hablado. Amén. Así es que adelante, en el nombre del Señor. Quiero concluir con esto. El versículo 15, y regreso a Pedro, por favor, porque Pedro le dijo, queridos hermanos, ya es la segunda carta, estoy en el capítulo 3 todavía, y en las dos he procurado refrescarles la memoria para que con mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado, y el mandamiento que nuestro Señor y Salvador Jesucristo dio por medio de sus apóstoles. Y regreso a esto, hermanos. Versículo 15 del capítulo 1. Regrese 2 páginas atrás. Capítulo 1, versículo 15 de segunda de Pedro. Dice, también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida ustedes puedan recordar estas cosas en todo tiempo. Amén y amén. Dentro de 8 días, hermano, quiero que continuemos con esto porque Pedro empieza a tocar el tema de los falsos maestros, porque también les dice que en la antigüedad hubo falsos profetas, pero dice, tengan cuidado porque también vendrán falsos maestros. Y es la advertencia que Pedro da a la iglesia de aquel tiempo y es la advertencia que el Señor quiere darnos también en este tiempo. Quiere abrirnos los ojos y cada vez que nos recuerda todas estas cosas, ¿para qué es? Para que sepamos diferenciar entre lo verdadero de lo falso. Porque falsos maestros los hay hoy en día. Un ejemplo claro, hermanos. Si alguien da una fecha de la venida de nuestro Señor Jesucristo, es un falso maestro. Si alguien solamente se dedica a pedir dinero, es un falso maestro. Si su tema no es otra cosa más que el dinero, es un falso maestro.
Y lo vamos a ver cómo el apóstol Pedro describe a los falsos maestros. Hay dos tipos de los que habla aquí: los falsos maestros y los burladores. Y Dios mediante lo veremos. Pero amados, yo quisiera que hagamos un ejercicio, que nos recordemos los unos a los otros las cosas que están en los profetas y las cosas que nos dejaron los apóstoles, pero que hagamos un ejercicio en recordarnos esas cosas. ¿Tienes algo que decirle a tu hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al hermano que tienes al lado, atrás, adelante? ¿Quisieras expresarle algo? ¿Quisiera recordarle lo que el Señor le dijo un día? ¿Quisiera recordarle la palabra? ¿Quisieras hacerlo? Bueno, antes de hacerlo vamos a pedirle que el Señor nos guíe, porque quien recuerda las cosas, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero lo quiere hacer a través de su iglesia apostólica. Recordar esas cosas que el Señor ya nos ha dicho y recordar las palabras que nos hablaron los profetas. Póngase de pie y vamos a orar para que el Espíritu Santo, hermano, nos dirija en este ejercicio que vamos a hacer. Es más, el Señor le va a quitar la amnesia para que recuerde lo que el Señor ya le habló. En ese momento declaramos sobre la vida de usted que recuerda por el Espíritu Santo las palabras que el Señor le habló. Y le va a hacer recordar lo que el Señor habló de otro para que vaya y se lo exprese de parte del Señor. Porque necesita que se le recuerde para librarlo de esa amnesia espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, oro que la